A todos buenos días. A ver, vamos a hablar de Venezuela, su petróleo y Estados Unidos. Porque hay muchas mentes o a muchas personas he escuchado metidos en la fábula de que si Estados Unidos ayuda a la liberación venezolana, lo hace solo y exclusivamente para tener acceso a la riqueza petrolera venezolana. Afirmar esto es una expresión de desinformación y desconocimiento, porque Venezuela, cuando inicia el negocio petrolero, en los primeros 1900, por voluntad del gobernante de turno, que era Juan Vicente Gómez, un comerciante y productor cafetalero que se compró el poder y accedió al poder en 1908 y estabilizó a Venezuela como un país rural, estabilizó su economía, y el petróleo para Gómez y su gobierno fue un plus que no lo ayudó a otra cosa que a estabilizar y a darle una efervescencia permanente a Venezuela. Inició el primer pozo en 1914, que se llamó Sumaque I, cuando Gómez ya tenía 6 años en el poder. El benemérito Juan Vicente Gómez no conocía él en primera persona qué era el petróleo y qué se podía hacer con esa sustancia. Gozando y disfrutando él de un gran grupo de ilustres que eran sus asesores al gobierno, los hizo que llamaran a quien se entendía del petróleo. Y en ese momento llaman a los americanos. Los americanos hacen los primeros estudios y le dicen, evidentemente, señor presidente, hay un gran potencial. Nosotros tenemos la entera tecnología para la búsqueda, pesquisa, perforación, extracción, producción y refinamiento y refinación y comercialización de todo esto. Y así nace la industria petrolera venezolana, con tecnología estadounidense que trajeron a los franceses a hacer la parte sucia del negocio, es decir, a hacer las perforaciones, y llevando a Venezuela a su inicio petrolero, donde Venezuela, en una economía petrolera mundial, que el dólar estaba por abajo de los $9, el barril petrolero estaba por abajo de los $9 el barril, Venezuela disfrutó a través del royalty de una participación del 30% del negocio petrolero, que fue dado en concesión amplia y extendida por el presidente Juan Vicente Gómez, el benemérito, a los Estados Unidos. El negocio petrolero concesionado por Estados Unidos siguió avanzando, y cuando llega Marcos Pérez Jiménez, Venezuela era un país que extraía y refinaba más de 3 millones de barriles diarios, con un precio del barril a nivel mundial comercializado a $9.60. Y Venezuela tenía aún su royalty del 30%, y con el 30% de ese negocio petrolero, Venezuela, en manos de Pérez Jiménez, estaba en superávit, es decir, que los ingresos superaban ampliamente a los gastos. También estaba sin deuda externa ni interna, así como lo estuvo cuando murió el benemérito Juan Vicente Gómez, gracias al plus petrolero que era invertido correctamente en la nación y en el bienestar de todos los que en ella habitaban. Con la democracia, luego de Pérez Jiménez, los demócratas de los tardíos años 50 logran de Estados Unidos, que aún tenía la acusación válida, el 50-50, es decir, iban a mitad con los Estados Unidos, que había puesto desde el inicio todos los estudios, toda la tecnología y toda la operatividad. Cuando Juan Pablo Pérez Alfonso, con su Venezuela de más de 3.300.000 barriles al día, funda la OPEP, aún era en manos concesionado por Estados Unidos. Y la concesión, un poco después, vence
Estados Unidos continuó administrando el negocio petrolero y compartiendo el bienestar que era la entera Venezuela, aún con la concesión vencida. Y de vez en cuando le decía a Venezuela: este negocio es tuyo, tómalo. Esto es de ustedes, ténganlo. Por varios años eso no sucedió hasta que llegó el presidente Carlos Andrés Pérez y en el 1 de enero de 1976 nacionaliza la industria petrolera y Estados Unidos le entrega completamente en manos a Venezuela su negocio petrolero. Para ese momento, Venezuela y Petróleos de Venezuela habían ya superado al maestro americano. En Venezuela existía la refinería petrolera más grande del mundo. Los americanos mandaban a sus técnicos a prepararse y aprender técnicas de refino en Venezuela. PDVSA, ella y sus empresas filiales eran las únicas a manejar activamente el negocio petrolero a todo largo y ancho del territorio venezolano. No existían concesiones ni rusos ni chinas. Esto no existía. Venezuela y sus empresas filiales de PDVSA y PDVSA misma era la que ejercía el negocio petrolero. Bueno, con la llegada del socialismo del siglo XXI, llega el despilfarro, y no era que en la Venezuela democrática no había despilfarro, lo había también, pero en manos de Chávez, el petróleo, el mercado petrolero, a pesar de lo que intentó la OPEP y Juan Pablo Pérez Alfonso, llegó incluso a sobrepasar los $100 el barril. Y ya en un video anterior a este, de unos cuantos meses, les expliqué las cifras que manejó Pérez Jiménez y las cifras que manejó Chávez, en base a incluso a 900 días que Chávez gozó del petróleo a más de 100 barriles. No entraremos en mérito de cuánto se han robado y aún pretenden seguirse robando. Aquí lo que quiero dejar claro es que fue Estados Unidos quien tomó de la mano a Venezuela y la inició en el negocio petrolero. Le cedió la primera tecnología y la hizo dar los primeros pasos. La acompañó para hacer de ella lo que fue en los años de la Venezuela progresista, su primer proveedor de petróleo, su socio principal a nivel energético. Eso era Venezuela progresista de Estados Unidos. Estados Unidos entregó el negocio petrolero sin conflictos y a destiempo a quien le pertenecía el petróleo de los venezolanos, a la Venezuela progresista. Pero que a través de personajes variados y después con el advenimiento de Chávez demostró que a nivel petrolero supo ser amante, pero no supo ser esposa. Y esto seguramente, con todo el aprendizaje, no se repetirá en la Venezuela que Juan Guaidó nos dejará después de la transición. Entonces, ¿a quién todavía está no nada más creyendo en que si Venezuela es ayudada por Estados Unidos a liberarse del chavismo-madurismo por vía militar, porque es la única manera, vuelvo y repito e insisto, Estados Unidos lo hace por el negocio petrolero? No es verdad. Algo así lo puede creer y lo puede vociferar alguien extremadamente desinformado, impunemente en desconocimiento de lo que es la historia de Venezuela y su petróleo, o completamente alienado en su mente y su criterio por la ideología más caduca, vencida y absurda del mundo moderno, el socialismo, comunismo, lleno de populismo asesino, silencioso y lleno de corrupción. Esto es. Así que el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que escuche.
y tengan todos un feliz domingo. Viva Venezuela libre.